pequeños fragmentos de 7 versículos nos van a expresar que había 2 hermanas que tenían problemas. Y vamos a descubrir un gran misterio, que es el misterio que en las iglesias a veces hay problemas. Yo no sé si ustedes sabían esto, o tal vez pensaban que las iglesias son ideales y perfectas. Dado que la iglesia está compuesta de seres humanos bastante imperfectos. ¡Upa! Cuídese, hermana, cuídeseme. Entonces vamos a encontrar que la iglesia de Filipos también tenía sus inconvenientes. Todos ya tenemos el capítulo 4 de Filipenses. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozaos y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La obra en Filipos comenzó hacía ya un tiempo interesante. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 16, que desde ya los invito a buscar, vamos a ver en Hechos 16, versículos 11, cómo comenzó la obra en Filipo. ¿Ya lo tenemos todos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11, dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Así comienza la obra en Filipos, con un grupo de mujeres. Y ustedes, hermanas, tienen una interesante responsabilidad. Tal vez, si ustedes no han visitado muchas iglesias, se van a terminar dando cuenta de que la columna vertebral a veces de la iglesia son nuestras queridas hermanas. Yo a veces conversando con mi señora digo, qué bien que anda el ministerio femenino en la iglesia. ¿Cuántas hermanas se reúnen? Qué lindas son sus reuniones. Y ayer estaba mirando un videíto que me hicieron llegar. Qué lindo que cantaban las chicas. Qué buen ambiente, qué buen momento que pasan nuestras hermanas. Pero ustedes se van a ir dando cuenta que la vida de las iglesias de nuestro Señor, y hablo en todas partes, es un poco así. Las hermanas son las que impulsan la obra, las que son en cierta medida más fieles que los varones. Realmente uno cuando va viajando a través de la Argentina y que tuve la posibilidad, vi lugares realmente donde las hermanas hacían punta. Y les traigo un ejemplo que tal vez algunos ya escucharon y les pido que me perdonen si les vuelvo a mencionar el ejemplo. Hay una localidad que se llama Garza, en la provincia de Santa Fe. Y ahí muchos años estuvo una hermana predicando el Evangelio, ella sola, porque había quedado viuda. Y la hermana poco a poco
fue manteniendo el salón de la iglesia abierto. Y algunos varones se fueron convirtiendo al paso del tiempo. Y uno cuando llegaba ahí, porque llegamos con un grupo de cristianos, nos dimos cuenta que ella ministraba todo. Era la que hablaba en la cena del Señor, era la que predicaba, era la hermana que abría el salón, estaba en todas. Y los varones todavía no había ninguno que se había bautizado, ni tampoco estaba en la cena del Señor. Al paso de los tiempos nosotros la visitamos más de una oportunidad y llegó el tiempo que se bautizaron los hermanos varones y empezaron a ocupar. Y ella hizo un paso al costado y dejó que los varones ocupasen el lugar que el Señor ha puesto en la iglesia para los hombres. Y desde ya no estoy diciendo que este sea un lugar privilegiado, sino que es diferente. La responsabilidad del hombre es diferente a la responsabilidad de la mujer. Y entonces uno, o por lo menos yo, lo vi como un lindo ejemplo de testimonio. Pero esto se fue dando a lo largo de la vida, siempre como una reiteración. Siempre el grupo mayoritario de las iglesias son femeninos. Y ellas son tal vez las que sostienen los brazos de los hermanos varones cuando están en tiempos de crisis. Y lo digo, no tengo problema, lo digo por mi propia señora. A veces cuando estoy un poco triste o desanimado, ella siempre me alienta a continuar. Y es realmente ayuda idónea, como dice la palabra del Señor. En este caso, rescato dos enseñanzas importantes en Hechos de los Apóstoles. Primero, fue la primera mujer que se convirtió en Europa, porque ya Macedonia era parte de Europa. Y ella fue el primer fruto. Y fíjense que estas mujeres estaban a la puerta de la ciudad y seguramente estaban limpiando, lavando los enseres, tanto ropa como algunas cosas para utilizar, y aprovechó el apóstol Pablo para acercarse y nos marca una cosa muy importante en la palabra del Señor. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que es una tintura muy costosa para la época, que se usaba en prendas muy caras, por ende era una mujer que tenía recursos, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y a veces nos olvidamos y planteamos métodos de evangelización, pero fíjense que el Señor mantuvo una puerta abierta para que esta mujer escuchase. Y esto es un principio bíblico. A veces nosotros decimos, vamos a predicar el Evangelio, vamos a ganar almas, pero no se olviden nunca esta gran realidad. Dios hace la obra. Nosotros somos mensajeros, simples mensajeros de buenas nuevas. Dios es el que hace finalmente la obra de salvación, el que persuade de pecado, el que doblega el corazón a través de su gran amor. Por eso esto es un principio bíblico. Y acá empieza la obra, pero 7 años después, volvemos a Filipenses capítulo 4, y el apóstol Pablo empieza a hablar con mucho amor, y dice así que hermanos míos, amados, deseados, ¿cuántos adjetivos, no? Mis amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Qué difícil a veces es lo que va a suceder en el versículo siguiente. ¿Cómo abordamos un problema? Cuando hay un problema en la iglesia es difícil abordarlo. Pero para el apóstol Pablo la base de acercarse a un problema era el amor. ¿Sí? A veces pensamos que hay que hacer otra cosa, ¿no? En mis tiempos siempre decíamos el garrote. Lo llevaron a la salita de allá adelante y ahí le dieron con el garrote. Teóricamente, consejo del Señor de parte para nuestras vidas, pero a veces uno se sentía que el tono de voz, la forma, era bastante un poco dura. Hoy a veces tratamos de mostrar todo ese amor fraternal a nuestros hermanos
y aún así a veces se enojan. Pero realmente uno trata de hacer lo mejor para la vida de nuestros hermanos. ¿O alguien le desea el mal a su hermano? No. Pero a veces parecería que uno trata de ayudarlo al hermano, de corregir el rumbo, para que su vida sea feliz, para que alcance metas espirituales, y el hermano a veces se enoja, se ofende. Fíjense el amor que despliega el apóstol Pablo en el versículo siguiente, y dice así: ruego a Euodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Son dos mujeres que evidentemente lucharon, combatieron en el Evangelio y fueron personas muy importantes en la obra. Tan importantes como que quedaron registradas en la palabra del Señor estas dos hermanas. Estas hermanas realmente eran reconocidas dentro de la iglesia como colaboradoras y gran luchadoras por el Evangelio. Pero tuvieron un pequeño inconveniente. Dice el apóstol: ruego a Euodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente algo no funcionó. Algo que no lo expresa la palabra del Señor las hizo entrar en conflicto. Y qué difícil, ¿no? Uno piensa que en las iglesias debería ser todo perfecto, porque en las iglesias mayormente hay hijos de Dios. Y donde hay hijos de Dios tendría que reinar el amor, y el amor fraternal, el amor ese entrañable, el cual nos une a través de la sangre de Cristo, y a través de un mismo bautismo, y a través de un mismo espíritu, y así subsecuentemente podríamos decir que son un montón de cosas que nos unen, y aún así hay un problema entre Euodia y Sintique. Hay un problema. ¿Puede existir problemas en la iglesia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Pero la iglesia es perfecta, ¿o no es perfecta? ¿No es perfecta? El Señor la ha preparado desde antes de la fundación del mundo como una novia ataviada, perfecta para Él. Yo estoy apelando a un versículo bíblico, ¿y ustedes qué me cuentan? ¿Será así? Deberíamos apuntar a eso, ¿no es cierto? Nuestro mejor deseo. Pero hasta en las mejores familias hay a veces un pequeño problemita. ¿Y cómo se soluciona el problemita? El apóstol Pablo apela a una frase: yo te mando que te reconcilies. Te mando de que seas una persona más afable, que seas una persona perdonadora. ¿Así? ¿Manda? Te ruego. Me hace un poco acordarme esa frase que dijo en la carta a Filemón. ¿Se acuerdan de la carta a Filemón? De Onésimo. Vamos a leerlo. Filemón, capítulo, alguno que lo pueda leer, Filemón capítulo 1, versículo del 8 al 9. Filemón capítulo 1, del 8 al 9. Filemón 1, 8. Muy bien. El apóstol Pablo era apóstol. Y más allá de apóstol, tenía un testimonio de vida magnífico, intachable. Tal vez él era tan duro con él mismo, pero ninguno podía reprocharle que a lo largo de su vida no haya servido a Cristo. Y aún así, teniendo tanta libertad, como expresa la palabra del Señor, dice: te ruego. Acá nos está haciendo reflexionar qué difícil es ser mediador. Mi esposa a veces me dice que es mejor un arreglo que un juicio. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Es mejor un arreglo que un juicio. ¿Por qué será así? Y saben que hay una figura cuando uno va a la parte legal, que ahora existe un abogado que se llama el abogado mediador. Antes de llegar al juicio, se tienen que reunir los abogados de las partes y un abogado imparcial, teóricamente, que va a fungir como un negociador.
alguien que va a tratar de llegar a un punto en común sin llegar al juicio. A veces yo trato de ver esto a través de lo espiritual. ¿Cómo será? A veces hay una hermana, hay un hermano que desea ser el vínculo que vuelva a dar esa unión en el amor fraternal. Pero qué difícil es. Y a veces no se da. No sé si alguna vez visto que hay personas en la iglesia que teóricamente se acercan para ayudar, pero después terminan tomando partido, ¿no? Escuché las dos partes, me quedo con aquella parte. Creo que aquella parte tiene la razón. Si vamos a mediar entre dos hermanos que tienen un problema espiritual o de roce o lo que fuese, tenemos que tener un sentir, un mismo sentir, buscar esa unidad en Cristo. Por eso apela a esta frase y dice así en el versículo 2, que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Lo dice la Biblia, pero nosotros sabemos definirlo. ¿Qué es un mismo sentir? Esta frase se repite, es reiterativa en la palabra del Señor. ¿Dónde aparece nuevamente ser de un mismo sentir? Está acá cerquita, en Filipenses. ¿Se acuerdan? Yo los invito a ver si podemos llegar a entender cómo solucionaba los problemas el apóstol Pablo. Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2 y empecemos del 5. Dice así, ¿todos llegamos? Filipenses capítulo 2 versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál será este sentir? Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Le estaba pidiendo que Euodia y sentí que sean de ese sentir. Fíjense el versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Para poder mediar, tiene que haber humildad. Para poder mediar, tiene que haber humildad. Y para que las partes se reconcilien, en este caso Euodia y Syntyche, tenían que ser del mismo sentir que Cristo. Y Cristo mostró lo que era ser humilde. ¿Y cuál fue la forma de mostrarlo? Dejó la gloria, vino a este mundo, se hizo hombre, y en su condición de hombre nació en un pesebre, y en su condición de pesebre, que era lo más bajo de la sociedad, porque nacer donde viven los animales es básicamente como nacer en un corral. En esa condición de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mostró toda la humildad. Entonces, ¿cuál es este sentir que el Señor le está pidiendo a estas dos hermanas que tienen un problema? La humildad. La humildad. Cuando no existe esa humildad, el Señor empieza a no poder tener efecto en esa situación. El Señor resiste al soberbio y da gracias ¿a quién? Al humilde. La unidad de la iglesia está fundada en esa humildad, en ese sentir que Cristo mostró y tendría que ser nuestro. Es la forma de solucionar los problemas. Pero ¿qué pasa cuando las partes se ponen en orgullo? No, yo tengo la razón. Yo tengo la razón. ¿Y el otro qué dice? Yo también, yo tengo la razón. No, ella está equivocada. Imagínense la conversación que habrán tenido Euodia y Syntyche. Eran colaboradoras del apóstol Pablo, conocían la palabra, no tenían problema. Es más, el apóstol Pablo las reconoce como que eran gladiadoras
eran luchadoras en las causas del Evangelio y están inscritas en el libro de la vida. Quiere decir que está reconociendo que eran realmente fieles cristianas. Acá no está en discusión eso, ni que conocían la palabra de Dios, ni que tampoco no eran cristianas, porque a veces las discusiones se plantean, claro, aquel no conoce al Señor, yo lo conozco. No va a haber un punto mucho de acuerdo cuando dos personas, una es del Señor y otra no. Pero acá sí, son las dos del Señor. Con total seguridad, a veces uno dice, yo no puedo tener la seguridad de la salvación de esta persona. Se comporta como si fuese que no es cristiana. El buen ataque, ¿no es cierto? El buen ataque. Pero, no, sí, acá nos vamos a poner en duda de eso porque están inscritas ahí, finalmente, en lo que acabamos de leer lo dice. Y si no tenemos duda de que son cristianas, y no tenemos dudas que han crecido porque eran colaboradoras del apóstol Pablo y luchadoras del Evangelio, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvieron diferencias? Es como que son personas ya de un alto conocimiento de la palabra. Ya no estamos hablando de niños en Cristo, estamos hablando de personas que han alcanzado madurez espiritual. Y aún así han tenido problemas. Por eso, cuando uno crece en el Señor, siempre tenemos una debilidad que compensa la situación, ¿no? Cuando más conocemos al Señor, el ego, ¿no? Yo ya conozco la palabra del Señor. ¡Wow! ¿Ya conocés la palabra del Señor? Me alegro que puedas conocer la palabra del Señor. Hemos pasado una vida y grandes maestros me han dicho que todavía le falta. Hasta el apóstol Pablo dice que todavía le faltaba. Pero hoy hermanos dicen que ya lo saben todo, que ya no es necesario aprender más. Yo creo que nunca es así. En la medida que aprendemos un poco en los caminos del Señor, Satanás anda por detrás inflándonos el ego, ¿no? Diciendo, vos ya sos un maestro, vos ya sos un maestro. Me gustaría leer una ironía en el capítulo 2 de Romanos, para que vean cómo siempre hay una contrapartida en el crecimiento. Romanos capítulo 2, versículo 17, Romanos 2, 17, le está hablando a la iglesia que está en Roma. Muchos van a decir, y otros que no, que esta carta fue escrita no por el apóstol Pablo, pero para mí sí, y es una humilde opinión, y dice así: he aquí tú tienes por sobrenombre judío, evidentemente le está hablando a judíos que se habían convertido, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido en la ley pruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que se adulterará, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú te jactas de la ley, con infracción de la ley y deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esta ironía, como la escribe el apóstol Pablo, es que evidentemente en la iglesia, a veces, dos personas que han crecido mucho en los caminos del Señor, eso no hace que estén exentas de tener roce. Y si el orgullo anda por ahí, va a ser un problema. Tal así que el apóstol Pablo tuvo que escribirle y hacerles acordar el ABC. ¿Y cuál es el ABC? Como Cristo. Como Cristo. Sed pues de un mismo sentir como Cristo. Si no es así, la situación no se va a arreglar. Y a veces los hermanos que entran a mediar también tienen que tener una actitud conciliadora, una actitud espiritual. Fíjense el pasaje que hace poco nuestro hermano
que estuvo de visita, nuestro hermano Robert citó en el capítulo 6 de Gálatas 6:1. Habla justamente de esa actitud de mediar, y nos quedan unos minutos nada más. Dice así, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Primo hermano de la humildad. Primo hermano de la humildad. Qué interesante. Cuando hay que resolver problemas, tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre. Y sigue la palabra así considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces cuando hay un problema, aparece el hermano que desea mediar, la hermana que desea mediar, pero es como que está en una torre de marfil, allá lejos. Los que se están peleando son pobres hermanos carnales. Y los que están allá arriba ayudando están tan distantes, son tan perfectos. Pero la palabra del Señor no hace esa distinción, sino que para poder resolver los problemas uno tiene que estar consciente de que también uno es débil y que en algún momento puede estar en la situación de la hermana, del hermano. Tiene que haber mansedumbre, quédate tranquilo, obra con humildad, porque un día vos podés estar en ese lugar. Y sigue la palabra del Señor, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley. Hay veces que no va a poder ser, hermanos queridos. Hay hermanos que son conflictivos. ¿Y por qué dirá que la palabra del Señor sobrellevar la carga de los unos de los otros? Porque a veces yo he conocido hermanos que tienen 30 años de cristiano y siguen siendo bebés en Cristo. Y ya pasaron 30. El Señor no creo que les dé otros 30 para crecer. Se van a mantener en esa situación, siempre van a ser hermanos conflictivos, siempre va a haber problema con estos hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Los echamos de la iglesia? ¿Los mandamos con el Señor? ¿Qué vamos a hacer? Le damos el pase. Una vez un hermano me dijo, yo quiero el pase. ¿Qué pase? No, la carta. Me voy a otro lado. El pase. Pensaba que estaba pidiendo el pase del equipo de fútbol. No, hermano. Es más fácil decir, bueno, hermano, si tanto te querés ir, andate. Es más práctico. Nos deshacemos del hermano y del problema, las dos cosas juntas. ¿Será? ¿O tendremos que sobrellevar la carga? Porque yo soy así, él es así. No soy perfecto. Tal vez él tenga que sobrellevar también mi carga, mi forma de ser, mi carácter, mi forma de ver las cosas delante del Señor. Cargas, sobrellevar las cargas de los unos por los otros. Pero lo que he notado a lo largo del tiempo, y volviendo a la carta a los Filipenses, generalmente donde hay esta situación como Euodia y Sintique, el que es más espiritual es que es el primero que rescinde posiciones. ¿Se entiende lo que acabo de decir? El que baja las banderas, porque es como un estado de guerra, ¿no? Yo sostengo esto y vos sostenés esto, como dos ejércitos que están enfrentados. Pero en la antigüedad a veces se cruzaban en el medio, negociaban, y para que el ejército diga, bueno, no vamos hoy a pelear, llegamos a un acuerdo, hoy no va a haber batalla. El ejército que lograba ese acuerdo rescindía las banderas. Es como un acto de humildad, ¿no? Baja las banderas. Hoy no va a haber pelea. Y como dicen los del mundo, ¿no es cierto? Se necesitan 2. Para que haya una pelea se necesitan 2. Y si uno entiende lo que es el sentir de Cristo y es humilde, ya es uno menos. Puede haber del otro lado deseos de que haya una contienda, pero con uno solo no hay batalla. Entonces, lo que está proponiendo el apóstol Pablo a estas 2 hermanas que habían luchado, que conocían la palabra del Señor, que habían sido esforzadas, sean de un mismo sentir. Busquen la humildad de Cristo, rescindan banderas. Y para aquellos que tratan de acercarse a ayudar, que ayuden.
que ayuden, no que generen tal vez más peleas. Fíjense, hay una palabra sobre un poco amonestar o disciplinar. En el griego se dice parakaleos. ¿Y saben lo que significa? Es exhortar, aleccionar, disciplinar. Pero la palabra proviene de una acción que refleja el verdadero sentir de amonestar, aconsejar, en cierta medida a veces disciplinar dependiendo de la situación. La palabra significa ponerse al lado de. Ponerse al lado de. Y esto en la figura normal sería un brazo arriba del hombro del otro. No mirándote como superior. Ustedes dos son dos personas poco espirituales que están peleando y yo que soy espiritual voy a ir a tratar de ayudarlos. Es como mirarlos desde arriba, ¿no es cierto? Yo que soy y ustedes que no son. Pero la palabra realmente está apuntando a otra cosa. Cuando uno amonesta, cuando aconseja, cuando disciplina en cierta medida, es parakaleos, ponerse al lado de, no arriba de, sino al lado de, con humildad, con mansedumbre, buscando lo de Cristo. ¿Y cuál es lo de Cristo? La unidad. Porque a veces en esas discusiones se generan divisiones en la iglesia. Parte de la iglesia, yo estoy de acuerdo con ella, con Sintique, y yo estoy de acuerdo con Eubodia. Ella tiene la razón. Nadie tiene la razón. Porque no buscan lo de Cristo. Y lo de Cristo es la unidad, en el amor. Y a veces los que van a ayudar, no ayudan, complican. Por eso tienen que ser espirituales. Vosotros que sois espirituales, dice Gálatas 6:1. Si sos espiritual, avanti. Tratá de solucionar, tratá de aportar en humildad, en mansedumbre, una solución para que las hermanas vuelvan a amarse en Cristo. Pero si vos no tenés esas palabras, el que más ayuda es el que no aporta cosas negativas. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que vienen a ayudar y de pronto terminan apoyando a una parte o a otra parte? Yo me pregunto, ¿cómo habrá hecho el Señor? Si el Señor hubiese estado en esta diferencia, ¿hubiese buscado partes o le hubiese hablado con amor a las dos para que rescinden esas posiciones y prevalezca la humildad y la unidad? Pero ya estamos en hora, me estoy pasando 2 minutos. Tenemos 2 cositas interesantes. Dice así el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses. Vuestra gentileza sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. Y esto tiene que ser un motivador a la unidad de Cristo, a la unidad de la iglesia. Pensando en esto, las personas que a veces tienen diferencias logran acercarse, porque uno dice, ¿cómo me va a encontrar el Señor cuando venga? ¿Disgustado con mi hermana? ¿Disgustado con un hermano? No, yo quiero que Él me encuentre en paz. Y una cosa muy importante, y ya terminamos, en el versículo dice 7, que es el colorario, cómo termina esto, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando uno logra, porque acá hay 3 partes, ¿no? Está Eubodia, está Sintique y está aquel que trata de ayudar en esta situación. Finalmente, cuando es exitosa la situación, cuando las hermanas, en este caso, logran dirimir sus problemas y estar otra vez unidas, y aquella persona que vino a orar, que vino a ayudar, que vino a mostrar la palabra, porque les advierto, hermano, con conocimiento humano no vamos a ningún lado. Si alguna vez tratamos de ayudar a 2 hermanos que están con alguna diferencia, no vayamos con nuestras palabras, no vayamos con nuestras ideas, vayamos con la palabra del Señor, vayamos con un pasaje bíblico, vayamos con algo sólido, no con ideas nuestras, sino con lo que el Señor hubiese dicho en tal situación. Y si la situación es feliz,
para las tres partes, finalmente pasa lo que dice el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el premio de lograr esa unidad, esa humildad y esa común unión, volver a estar unos en Cristo. Esto debería ser siempre así. Pero les advierto, hermanos, una cosa. Si en algún momento pensaron de que la iglesia nunca va a haber problemas, yo tengo que en esta tarde decepcionarlos. Porque les tendría que mentir. En la iglesia de Cristo siempre hay problemas. Algunos son chiquitos, otros son más grandes, pero siempre va a haber problemas. El tema es saber manejarlos. Cuando uno lo sabe manejar, finalmente la iglesia prevalece, crece, el amor impera y es un lugar agradable donde estar. Y eso se siente fácil, hermanos, pero muy fácil. Un padre espiritual mío me dijo una vez, cuando los hermanos terminan la reunión y desaparecen, es porque hay problemas. Tal vez vos no los estás viendo, pero los hay. Búscalo. Pero cuando los hermanos están en paz y reina el amor, y a veces uno dice, che, los hermanos no se van, habría que apagarles la luz para que se vayan. Ya tienen que ir a casa, cada uno a su casa, ¿no? O taza a taza era. Taza a taza, cada uno a su casa. Y los hermanos quieren quedarse y conversar y compartir. Evidentemente hay algo bueno, está pasando algo bueno. Pero cuando termina la reunión y no queda ni el loro, discúlpenme, digamos, acá hay que preocuparse, hermanos. Hay que buscar los inconvenientes. ¿Por qué los hermanos no sienten ese amor fraternal, ese deseo de estar los unos con los otros? Porque volvemos a casa, ¿y a qué volvemos? A ver si el perro está con el alimento, o ver si el loro está sano y salvo, o cualquier mascota que tengamos. ¿A eso volvemos rapidito a casa? La casa va a estar ahí, no se va a ir. Pero cuando uno está bien en Cristo y los unos con los otros también, entonces reina el amor y la iglesia crece. La iglesia crece. Pero fíjense, desde el momento en que Lidia se convierte en Filipos hasta el momento que le escribe la carta pasaron 7 años. Dios quiera que los problemas se presenten así, cada 7 años, cada montón de años. Algún problema vamos a tener, pero si hay hermanos y hermanas espirituales, no va a haber inconveniente, lo vamos a poder resolver. Que Dios quiera que sea así.